En los años 80 estábamos justo en los inicios lanzando lo que era un plan regional de alfabetización. Estábamos precisamente diseñando materiales y lo que fue un gran plan de alfabetización en los momentos en donde hay que recordar que en esta región teníamos tasas de analfabetismo que superaban el 30% de la población. Fueron años en donde se diseñó el Programa Regional de Educación de Personas Adultas, pero además lo hicimos desde una filosofía muy participativa, desde una filosofía muy comunitaria, poco que ver con lo que es hoy la educación de adultos. Estábamos hablando precisamente de unos años en donde nos preocupaba mucho el fomento de la ciudadanía, el fomento de la participación, nos preocupaba mucho el darle esa dimensión comunitaria a todo lo que hacíamos y, de hecho, diseñamos un plan regional de alfabetización pues muy basado en América Latina, en la pedagogía de Paulo Freire. Diseñamos los materiales de alfabetización, diseñamos los materiales de lo que llamábamos neolectores. Era un tiempo en donde la educación de adultos era una escuela de ciudadanía, donde estábamos trabajando por construir ciudadanía, por enseñar a pensar, por enseñar a conocer la realidad, a descubrir cuáles eran las causas profundas que atenazaban el desarrollo de las personas o el crecimiento de las personas y de los territorios, y no nos preocupaban los títulos, como posteriormente se ha convertido la educación de adultos. Nos preocupaba ese fomento de la participación social, de la ciudadanía, sobre todo el que la educación de adultos era un espacio para enseñar a pensar, para enseñar a ser, para relacionarse unos con los otros y para construir territorio. Todo esto, nada más y nada menos, se estaba moviendo en los años 80 y en ese momento está precisamente surgiendo un proyecto muy comunitario como es el de la Asociación Columbares. Una asociación Columbares que nace muy vinculada al territorio, muy vinculada a la costera sur, muy vinculada a las pedanías de la costera sur, toda esa franja de territorio que va desde Sangonera la Verde hasta Ceneta, que reúne a decenas de miles de pobladores, de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia. Y ahí, justo ahí, es donde nace el proyecto de la Asociación Columbares. Y nace como un proyecto, precisamente, era la estructura de un proyecto comunitario, de un proyecto de desarrollo comunitario de todo el territorio de la costera sur, que estaba llamada a cubrir la apuesta por la formación de los recursos humanos del territorio. Columbares era nuestra propuesta que estaba enfocada y dedicada a cultivar, a trabajar, a cuidar la formación de los recursos humanos del territorio. Ya teníamos una conciencia clara en los años 80. No es posible el desarrollo local, no es posible el desarrollo territorial sin la formación de los recursos humanos del territorio. Y evidentemente con tasas de analfabetismo que superaban el 30%, era difícil plantearte un proyecto de desarrollo territorial, de desarrollo comunitario, como teníamos en aquel momento planteado en la costera sur. Y de ese proyecto comunitario, la Asociación Columbares es el instrumento que diseñamos para favorecer el proceso formativo de la ciudadanía. Todo esto se estaba cociendo en la costera sur, en la cordillera sur, y como digo, en un momento en donde en el nivel regional estábamos diseñando lo que fue el Plan Regional de Alfabetización de Personas Adultas. Pues todo esto estuvo muy presente en los orígenes de la Asociación Columbares. Eran años de mayor conciencia ciudadana, eran años de mayor conciencia colectiva, de mayor conciencia comunitaria, pero también había una centralidad en el diseño de las políticas públicas muy constatable, en donde evidentemente la capital del municipio y esa dependencia de todas las políticas de manera más centralizada estaba muy presente. Fijaros que en el propio proyecto de la costera sur, en el propio proyecto de desarrollo comunitario de la cordillera sur, que como nosotros decíamos en aquellos años en Columbares, tener razón antes de tiempo es otra forma de equivocarse. Y probablemente tuvimos razón antes de tiempo porque propusimos una descentralización. Estábamos hablando de un proyecto de desarrollo comunitario que proponía
que el territorio pudiera liderar la toma de decisiones en política educativa, en política cultural, en todo el proceso de fomento de la participación y la formación de la ciudadanía, que fuese el propio territorio el que liderara el proceso de cambio, el que tuviera la capacidad de gestionar los recursos públicos, de gestionar las decisiones, contando con la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, estábamos siendo muy avanzados a nuestro tiempo. Es un proyecto comunitario en donde, como digo, propusimos la descentralización de la política educativa, la descentralización de la política cultural, de la política social, y que él viniera a liderar el propio territorio a través de la ciudadanía organizada las propuestas en estos ámbitos. Evidentemente, avances que nos costó muchísimo conseguir y que no se llegaron a conseguir en muchos de los casos. Por eso digo que fuimos muy avanzados a nuestro tiempo y probablemente esa frase que acuñábamos en los orígenes de Columbares, tener razón antes de tiempo, es otra forma de equivocarse. A lo mejor tuvimos razón antes de tiempo y el proyecto que se diseñó en la Costera Sur era un proyecto tremendamente avanzado, tremendamente innovador, tremendamente actual hoy en el siglo XXI, en el año 2022. Sería un proyecto sin prácticamente introducir grandes cambios a replicar, a volver a liderar, a volver a desarrollar, y sería absolutamente actual. Por lo tanto, lo que estábamos diseñando en los años 80 era de una innovación brutal. Cada vez que este proyecto, no sé, a mí me ha tocado contarlo y relatarlo, el diseño, la metodología, cómo lo concebimos, lo que hicimos, el cómo lo hicimos, lo he contado en muchos sitios y llama siempre poderosamente la atención esa capacidad en los años 80 de crear en la Costera Sur lo que llamábamos consejos de base territorial para la participación, que eran reunir a una parte de la ciudadanía que se elegían democráticamente y se constituían consejos de ciudadanía. Cada 3 pedanías de la Costera Sur teníamos un consejo de base territorial para la participación que lo que hacía era analizar las necesidades, las demandas del territorio, realizar propuestas de desarrollo territorial, de fomento de los recursos humanos y de fomento del tejido empresarial y de todo el modelo de desarrollo del territorio. Surgía de la propia ciudadanía, de ese diseño, de ese concepto de consejos de base territorial para la participación. Esto lo diseñamos en los años 80. Y no solamente lo diseñamos, lo hicimos realidad. Creamos los consejos de base territorial, estuvieron funcionando esos consejos de base territorial y fueron momentos donde conseguimos que la Costera Sur tuviera además una conciencia de territorio común. Hoy, en el siglo XXI y en el año 2022, hay más separación entre pedanías y no hay esa mirada, esa visión de territorio conjunto y de necesidades y demandas conjuntas como territorio, como tuvimos en aquellos años, en los años 80, en los años 90. Fuimos más avanzados probablemente a nuestro tiempo, en donde hoy la participación ciudadana brilla por su ausencia, hay déficits claros de participación ciudadana, donde la educación de adultos es más una fábrica de dar títulos que no una fábrica de generar pensamiento, de generar capacidad de análisis del territorio, de generar propuestas, de generar esa mirada de lo comunitario, esa mirada del bien común y no exclusivamente del individuo frente a lo colectivo. Por lo tanto, bueno, la verdad es que fueron años apasionantes y además recuerdo perfectamente, éramos un equipo humano que vivía este proyecto con verdadera pasión, con verdadero entusiasmo. Creíamos firmemente en lo que estábamos haciendo, en lo que estábamos diseñando. Estábamos soñando, éramos conscientes que estábamos soñando, pero eran sueños que se podían hacer realidad, que se tocaban. Hicimos grandes cosas. Fue el momento en donde, recuerdo, lanzamos hasta un medio de comunicación propio, la revista Cordillera Sur, se lanzó en aquellos años. Hicimos por primera vez creamos los encuentros de teatro en la Cordillera Sur, en donde conseguimos que los abuelos, las personas de los clubes de la tercera edad, de las asociaciones juveniles, de los centros de la mujer, se reunieran en pos del teatro y que el teatro se convirtiera en una herramienta también de ciudadanía, en una herramienta de generar formación, de generar pensamiento crítico. Y creamos desde ahí, con nada, prácticamente sin recursos, los primeros encuentros de teatro en la Cordillera Sur. Era una suma de generar ideas que siempre tenían de fondo el mismo enfoque, que era construir ciudadanía, construir territorio y
favorecer el desarrollo integral de este territorio, la costera sur, basándose en la participación y en el fomento de la participación de la ciudadanía, buscando el encuentro y no la confrontación entre vecinos y vecinas de distintas pedanías, teniendo esa visión de Cordillera Sur, esa visión de territorio a la falda de esta costera sur, y además siendo un grupo de pedanías que tiene tanta vinculación con el propio origen de la ciudad de Murcia. No podemos olvidar que estamos en Beniaján y que una de las centralidades de Columbares ha estado siempre en Beniaján, una pedanía que ya fue ayuntamiento. A finales de 1800 tuvo ayuntamiento propio y, sin embargo, evidentemente esto no se consolidó y hoy tenemos una estructura aún en el siglo XXI, en el año 2022, administrativa bastante anacrónica en el municipio de Murcia. No tiene sentido que tengamos un municipio con 50 y tantas pedanías, núcleos de pedanía, sin autonomía de gestión, sin autonomía de toma de decisión, y que algunas de ellas, como el Palmar, puedan tener más de 30.000 habitantes y por lo tanto sean mayores que muchos municipios de la geografía española. No tiene sentido, es anacrónico. Y va contra los principios del fomento de la participación y de aproximar las decisiones al territorio y a la ciudadanía. Todo esto estuvo en la filosofía del gran proyecto de desarrollo comunitario del cual formaba parte la Asociación Columbares. No era el todo la Asociación Columbares. La Asociación Columbares era una parte del proyecto Cordillera Sur, porque también, además de la Asociación Columbares, creamos empresas, iniciativas económicas, empresariales, cooperativas, sociedades anónimas laborales, comunidades regantes. Era todo un proyecto global que tenía una faceta económica, que tenía una faceta formativa, que tenía distintas facetas integrando ese gran proyecto de desarrollo comunitario que construimos en la costera sur. Vamos a ver, Columbares en los orígenes, como decía, es más que una entidad de lo que hoy llamamos tercer sector de acción social articulado, es más un movimiento social, un movimiento vecinal que tiene clara su conciencia, el grupo humano que lo constituíamos, de que formamos parte de un proyecto mayor, que era ese proyecto, ese modelo de territorio, un modelo de desarrollo comunitario integral de un territorio concreto del municipio de Murcia. Por lo tanto, era más un movimiento social que una entidad del tercer sector. Lo que sucede es que, evidentemente, nace muy vinculada a la necesidad de dar formación a la población del territorio para que esa formación sea la base del desarrollo territorial. Sin formación, sin cualificación del capital humano de un territorio, es difícil hablar de un proyecto de desarrollo comunitario, de desarrollo territorial, de desarrollo local, y por lo tanto teníamos claro que había que hacer un esfuerzo decidido por cualificar, por generar espacios de formación. Ahí nace, como digo, Columbares, y posteriormente lo que viene sucediendo es que van llegando a la asociación, una vez que has creado el instrumento, te vienen llegando encargos de servicios desde el propio Ayuntamiento de Murcia, desde la Comunidad Autónoma o desde distintos ministerios, y esto hace que el proyecto, originalmente muy vinculado exclusivamente hacia la formación de los recursos humanos de un territorio, la costera sur, vaya creciendo y dimensionándose. Es precisamente la llegada de distintas líneas de financiación vinculada a proyectos sociales financiados por ministerios, por distintas consejerías o por distintas concejalías del Ayuntamiento de Murcia, lo que hacen que el proyecto de Columbares vaya creciendo, vaya adquiriendo otras dimensiones que no tenía en los orígenes. Y en ese tránsito, evidentemente, es cuando vas descubriendo que vas dejando de ser un movimiento social para convertirte en una entidad prestadora de servicios a las administraciones públicas. También ese tránsito, evidentemente, tiene mucho que ver con la transformación también del proyecto de Columbares, ¿no? El propio crecimiento en la dotación de programas, de servicios, de iniciativas, llevó consigo un crecimiento presupuestario, un crecimiento económico y un crecimiento también del equipo humano que estaba configurando la asociación. Hay que tener en cuenta que en los orígenes éramos muy poquitas personas. Éramos un equipo de soñadores, un equipo de soñadoras, un equipo humano muy reducido, muy reducido. Montamos todo este gran proyecto con mucha ilusión, con mucho sueño, con mucho entusiasmo, con mucha capacidad de crear, con mucha capacidad de innovar,
pero personas, grupo humano, no éramos tantos, era un grupo francamente reducido, que después fue creciendo al abrigo de la llegada de las subvenciones del Programa Regional de Educación de Personas Adultas. Fijaros que en los orígenes era mucho más la ilusión y el entusiasmo que teníamos encima de la mesa, porque lo que es cobrar, prácticamente no se cobraba. Es decir, estábamos trabajando sin cobrar a veces durante 6, 7, 8 meses, en donde no recibíamos ningún ingreso económico, y después, cuando llegaban las subvenciones de educación de adultos, pues lo que hacíamos incluso de manera solidaria era ver qué compañero o qué compañera de la asociación tenía más necesidades vitales para que sea el primero que recibía los primeros fondos, y los otros esperaban hasta poder recibir los ingresos mensuales. Estábamos hablando de tiempos en donde, pues, en los inicios de educación de adultos, hay que tener en cuenta que se estaban cobrando salarios en pesetas de 30.000, 35.000 pesetas al mes. De esto estábamos hablando, ¿no? De los salarios que se estaban cobrando. Los momentos en donde más se cobraba fueron 45.000, 50.000 pesetas al mes, que no se cobraban todos los meses, sino que se podían cobrar cada 6 meses, cada 8 meses, cuando llegaban las subvenciones. Pero estaba el proyecto vital por encima de esas necesidades, y fuimos capaces de articular un sistema de solidaridad en donde, bueno, pues cobraba primero el que más necesitaba y esperaban los demás. Y lo hicimos posible, Eso hoy probablemente no sería muy fácil de lograr, sería prácticamente imposible, pero en aquellos años lo hicimos. Y fueron años en donde el entusiasmo estaba muy por encima de otras cosas, y el proyecto estaba muy por encima de otras cosas, y estábamos convencidos de la capacidad que teníamos de generar una gran estructura asociativa, como así fue, y Columbares fue creciendo, aumentando sus servicios, los programas, el personal, y hoy en día, pues, es una de las grandes organizaciones de este gran proyecto de la Costera Sur. Uno de los resultados más tangibles, que se ha consolidado en el tiempo y se ha reforzado en el tiempo, es la Asociación Columbares. La Asociación Columbares se ha mantenido a lo largo de todos estos años, se ha consolidado, y hoy es una referente en el ámbito de las organizaciones del tercer sector de acción social en la región de Murcia. Es difícil concebir las políticas sociales, las políticas de educación de adultos, las políticas ambientales, sin pensar en la Asociación Columbares. Es un proyecto y una iniciativa tan paradigmática que, como digo, hoy es difícil hacer una retrospectiva de las políticas, de la política cultural, de la política educativa, de la política social, de la política medioambiental de este municipio, de esta región, sin hablar de Columbares, sin nombrar a Columbares. Es muy difícil, porque es un referente clarísimo, y es un referente de un modelo de entender el desarrollo, de un modelo de entender la formación, de un modelo de entender la ciudadanía, de un modelo de entender la participación, y de un modelo que merece la pena ser recordado, reescrito, reelaborado, para volverlo a poner en marcha como modelo de desarrollo territorial, que hoy probablemente sea tan necesario o más que lo fue en los años 80, en los años 90, en donde nace este proyecto.